Soy el policía Alejandro Cruz. Durante años, caminé por las calles más sombrías de esta ciudad, enfrentando el miedo, la traición y la injusticia. No soy un héroe perfecto, pero todas las noches visto mi uniforme con la esperanza de salvar a alguien en necesidad. Estas son mis historias, momentos en que la vida de personas inocentes dependía de una sola decisión. Únete a mí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple, es la verdad. ¿Has recibido alguna vez una llamada que cambió tu vida para siempre? Una de esas llamadas que llegan en plena madrugada y hacen que tu mundo se tambalee. Yo pensaba que después de 15 años en la policía de Guadalajara había visto todo. Me equivoqué. Esa noche del 23 de octubre, cuando el teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada, no sabía que estaba a punto de descubrir algo que me haría cuestionar todo en lo que creía. No sabía que esa voz temblorosa del otro lado de la línea me llevaría por un camino sin retorno. ¿Tú qué harías si una llamada anónima te pidiera ir solo a una casa abandonada? Si esa voz te suplicara que no involucraras a nadie más, que confiaras en un completo desconocido. La mayoría diría que es una trampa, y tal vez tengan razón. Pero cuando eres policía, cuando has jurado proteger y servir, cuando cada fibra de tu ser te grita que alguien necesita ayuda, no puedes simplemente colgar. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Me gustaría saber dónde está nuestra audiencia esta noche, porque las historias que voy a compartir contigo trascienden fronteras. El bien y el mal, la justicia y la corrupción existen en todas partes. Esta es la historia de esa llamada y de lo que encontré en ese sótano. Mi nombre es Alejandro Cruz, tengo 42 años y soy oficial de la policía de Guadalajara, Jalisco. Nací en esta ciudad de tradiciones y contrastes, donde el aroma del tequila se mezcla con el humo de los tacos al pastor, donde mariachis tocan en plazas coloniales, mientras en las colonias periféricas la violencia marca el ritmo de la supervivencia. Han pasado 15 años desde que pisé por primera vez una patrulla. 15 años caminando estas calles empedradas del centro histórico, recorriendo las avenidas de Zapopan, adentrándome en los barrios más peligrosos de la zona metropolitana. He visto nacer bebés en ambulancias, he cerrado los ojos de ancianos que murieron solos, he detenido a asesinos y he salvado a inocentes. Pensaba que nada me sorprendería ya. Esa noche de octubre, el aire húmedo de Guadalajara cargaba el olor a lluvia que no llegaba. Las luces de neón de los comercios se reflejaban en las calles mojadas por el riego nocturno, creando un mosaico de colores que danzaba bajo mis pies mientras regresaba a casa después de una guardia particularmente larga. Los vendedores ambulantes ya habían recogido sus puestos, dejando las banquetas vacías, exceptuando algunos grupos de jóvenes que platicaban afuera de las tiendas de conveniencia. Mi apartamento en la colonia americana me esperaba en silencio. María, mi esposa, dormía profundamente junto a nuestros 2 hijos, Sofía, de 12 años, y Miguel, de 8. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a quitarme las botas junto a la puerta, a dejar el cinturón con la pistola en el armario de entrada sin despertar a nadie. Son los pequeños sacrificios de una familia de policía. Me serví un vaso de agua fría y me senté en el sillón de la sala, observando por la ventana las luces distantes de la ciudad que nunca duerme completamente. Guadalajara de noche tiene su propio latido. El rumor lejano del tráfico, el eco de música que sale de cantinas, el silbato ocasional de un vigilante, los ladridos de perros callejeros. Es una sinfonía urbana que he aprendido a interpretar como un médico lee un electrocardiograma. A las 2:47 de la madrugada, el teléfono de la casa rompió el silencio como un cristal que se hace pedazos. No era mi celular del trabajo. Era el teléfono fijo, el que casi nadie usa ya,
el que solo conocen familiares cercanos y algunos compañeros de confianza. Dudé un momento antes de contestar, pensando que podría ser alguna emergencia familiar. Mi madre vive sola y a veces tiene pesadillas que la despiertan angustiada. Levanté la bocina al cuarto ring. «Hola», dije con voz ronca por el cansancio. Del otro lado escuché una respiración entrecortada, como de alguien que había estado corriendo o llorando. Era la voz de una mujer joven, tal vez de 25 o 30 años, con un acento que no pude identificar inmediatamente. Oficial Cruz susurró con una urgencia que me puso inmediatamente alerta. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «No puedo decirle mi nombre. Pero necesito que venga. Solo usted. No puede traer a nadie más, ¿me entiende? Por favor, confíe en mí». Su voz temblaba como una hoja en el viento. Había miedo real ahí, terror puro. Después de tantos años en este trabajo, desarrollas un instinto para distinguir entre una broma y una emergencia genuina. Esto era real. «Señora, si está en peligro, debo seguir protocolos. ¿Puedo enviar una patrulla inmediatamente o...?» No me interrumpió con desesperación. «Si viene la policía, si viene alguien más, van a matarlos. Van a matar a todos. Solo usted puede ayudar. Solo usted». «¿Dónde está?», le pregunté ya tomando papel y pluma. «En la colonia Las Juntas. Calle Reforma número 234. Es una casa azul, abandonada, con una reja oxidada. Hay algo en el sótano que necesita ver, algo que va a cambiar todo. Señora, espere». Pero la línea se cortó. Me quedé ahí sentado, con la bocina en la mano, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrestres. Mi instinto me decía que era una trampa. Mi experiencia me gritaba que no fuera solo. Pero mi corazón, ese corazón que me había llevado a ser policía en primer lugar, me susurraba que alguien realmente necesitaba ayuda. Las Juntas está a 20 minutos de mi casa. Una colonia de clase trabajadora donde las casas se construyeron con el esfuerzo de familias que llegaron del interior buscando oportunidades en la gran ciudad. Tomé mi placa, mi pistola y las llaves de mi auto personal. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre y pondría en jaque toda mi carrera en la Policía Federal. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro cuando salí del auto, frente al número 234 de la calle Reforma. La colonia Las Juntas dormía en un silencio pesado, interrumpido apenas por el ladrido lejano de un perro y el rumor constante del tráfico en la autopista cercana. Las farolas proyectaban círculos amarillentos de luz sobre el asfalto agrietado, creando un escenario que parecía salido de una película de suspenso. La casa azul se alzaba ante mí como una herida abierta en la cuadra. La pintura se descascaraba en grandes pedazos, revelando el cemento gris debajo como cicatrices de abandono. La reja oxidada chirrió cuando la empujé, sus bisagras protestando con un gemido metálico que rompió el silencio nocturno. Instintivamente, mi mano se dirigió a la pistola en mi cinturón mientras mis ojos escaneaban las ventanas oscuras de las casas vecinas. 15 años como agente federal me han enseñado a leer los peligros en cada sombra, a interpretar cada sonido como una posible amenaza. Pero esa noche había algo diferente en el aire, una tensión eléctrica que me erizaba la piel y aceleraba mi pulso. El jardín delantero era un cementerio de plantas muertas y basura acumulada. Botellas de cerveza rotas brillaban como diamantes falsos entre la hierba seca, y el olor a humedad y descomposición me golpeó cuando me acerqué a la puerta principal. Era una puerta de madera sólida, pintada de verde hace muchos años, ahora descascarada y con la chapa visiblemente forzada. Toqué 3 veces, el sonido hueco resonando en el interior de la casa vacía. Nadie respondió. Probé la manija y la puerta se abrió con un crujido prolongado
que pareció anunciar mi llegada a toda la colonia. El interior olía a moho, a abandono, a secretos guardados durante demasiado tiempo. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a explorar. La sala estaba vacía exceptuando algunos muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Las paredes mostraban rectángulos más claros donde alguna vez colgaron fotografías familiares. En el suelo, pedazos de vidrio de lo que había sido una mesa de centro se esparcían como constelaciones rotas. Fue entonces cuando la escuché, una voz ahogada que venía desde las profundidades de la casa. No eran palabras claras, sino gemidos, como de alguien que trataba de hablar con la boca amordazada. El sonido me guió hacia una puerta al final del pasillo, una puerta que conducía hacia abajo, el sótano. Bajé las escaleras de madera paso a paso, cada tabla crujiendo bajo mi peso como advertencias que elegí ignorar. Con cada escalón, el aire se volvía más denso, más frío, cargado de un olor metálico que reconocí inmediatamente. Sangre. Al llegar al final de las escaleras, lo que vi me heló la sangre en las venas. 3 personas estaban atadas a sillas en el centro del sótano. 2 hombres y una mujer, todos con la boca sellada con cinta adhesiva, todos con los ojos vendados, todos temblando de terror. Pero no era solo el miedo lo que me paralizó. Era lo que había en las paredes. Fotografías. Cientos de fotografías pegadas a las paredes de cemento como un macabro mural. Fotografías de funcionarios públicos, de jueces, de comandantes de policía. Fotografías tomadas en secreto, en reuniones clandestinas, recibiendo sobres de dinero, estrechando manos con conocidos narcotraficantes. Y en el centro de todas esas imágenes, una fotografía que me hizo tambalear. Mi jefe directo, el comandante general Rivera, recibiendo un maletín de manos de un hombre que yo había arrestado 3 meses atrás por tráfico de drogas. Un hombre que misteriosamente había sido liberado sin cargos una semana después. Los prisioneros gimieron cuando me acerqué a ellos. Con manos temblorosas, retiré la venda de los ojos de la mujer. Era joven, tal vez de 25 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas y terror puro en su mirada. Cuando quité la cinta de su boca, las primeras palabras que salieron fueron: «Agente Cruz, gracias a Dios que vino. Ellos saben que usted está aquí. Tienen que irse. Ahora». Pero ya era demasiado tarde. El sonido de vehículos acercándose llenó la noche y las luces de las patrullas comenzaron a filtrarse por las pequeñas ventanas del sótano. Me habían tendido una trampa. Capítulo 3. Primeras pistas. El rugido de los motores se intensificaba afuera mientras yo trataba desesperadamente de procesar lo que tenía frente a mí. Las fotografías en las paredes contaban una historia de corrupción que se extendía como una telaraña por toda la estructura de poder de Jalisco. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que revelaba la existencia de una red criminal que operaba desde el corazón mismo del gobierno. ¿Quiénes son ustedes?, le pregunté urgentemente a la mujer mientras cortaba las cuerdas que la mantenían atada. Soy Patricia Mendoza, periodista de investigación. Estos son mis fuentes. Carlos Herrera, contador de la empresa constructora que lava dinero para el cártel, y Roberto Silva, ex escolta del comandante Rivera, que decidió hablar. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Mi mente de agente federal procesaba rápidamente las opciones. Quedarme y explicar mi presencia allí significaría alertar a los corruptos de que había visto las evidencias. Huir me convertiría en fugitivo, pero mantendría viva la investigación. Patricia, ¿tú fuiste quien me llamó? No, respondió mientras se frotaba las muñecas lastimadas por las cuerdas. Fue él. Señaló hacia Roberto Silva, un hombre de unos 50 años con cicatrices en el rostro que hablaban de una vida peligrosa.
Liberé a Roberto y él inmediatamente se dirigió hacia una esquina del sótano donde había una caja metálica escondida detrás de unos tubos viejos. Agente Cruz, durante 5 años fui el hombre de confianza de Rivera. Sé dónde están las cuentas bancarias. Conozco los nombres de todos los involucrados. Tengo grabaciones de conversaciones comprometedoras. Su voz era ronca, cargada de años de silencio y culpa. Pero hace una semana decidieron silenciarme para siempre. Alguien filtró que yo estaba recopilando evidencias. Los vehículos se detuvieron afuera de la casa. Escuché puertas cerrándose y voces coordinando un operativo. Reconocí la voz del sargento Maldonado, uno de mis compañeros más cercanos. O eso creía hasta esa noche. «Hay una salida trasera», susurró Carlos Herrera mientras terminaba de liberar sus manos. «Conduce al terreno baldío de atrás. Podemos salir sin ser vistos». Patricia tomó una memoria USB de su bolsillo. «Aquí tengo copias de todo lo que hemos investigado durante meses. Los contratos fraudulentos, las transferencias bancarias, los videos de las reuniones secretas. Es suficiente para llevar a prisión a 20 funcionarios de alto nivel». Los pasos se escuchaban ya en el piso superior. Alguien gritó mi nombre. «Alejandro, sabemos que estás aquí. Sal con las manos arriba». Era la voz del comandante Rivera. En ese momento entendí la magnitud de la situación. No era solo un caso de corrupción local, era una operación sistemática que comprometía los niveles más altos de la Policía Federal en la región. Y yo, sin saberlo, había sido señalado como el agente que debía ser eliminado por saber demasiado. «Síganme», les dije a los tres, apagando mi linterna y guiándolos hacia la salida trasera que Carlos había mencionado. Subimos por una escalera de metal oxidado que conducía a una puerta que daba al jardín trasero. El aire fresco de la madrugada nunca había sentido tan puro. Corrimos agachados entre la maleza hasta llegar a una barda de bloques que separaba la propiedad del terreno baldío. Mientras ayudaba a Patricia a saltar la barda, ella me entregó la memoria USB. «Agente Cruz, necesito que sepa algo. Su nombre apareció en una lista». «¿Qué tipo de lista?» «Una lista de agentes federales que serían eliminados en las próximas semanas». «Usted está marcado para morir porque Rivera sospecha que ha descubierto algo sobre sus operaciones». Las luces de las linternas comenzaron a brillar en las ventanas del sótano. Nos habíamos escapado por minutos. Corrimos por el terreno baldío hasta llegar a mi auto, estacionado 3 cuadras más allá. Cuando arrancé el motor, Roberto Silva me tocó el hombro. «Agente, hay algo más que necesita saber. Mañana a las 10 de la noche hay una reunión en el Hotel Presidente Intercontinental. Van a estar todos los involucrados: Rivera, el alcalde Cortés, el juez Morales y el jefe del cártel que financia toda la operación». «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo era quien coordinaba la seguridad de esas reuniones. Tengo las grabaciones de las 3 reuniones anteriores. Si logramos grabar la de mañana, tendremos evidencia suficiente para destruir toda la red». Mientras conducía por las calles vacías de Guadalajara con 3 vidas en mis manos y una memoria USB que contenía suficientes secretos para tumbar un gobierno, me di cuenta de que ya no era solo un agente federal investigando un caso. Me había convertido en el enemigo público número 1 de la red de corrupción más poderosa que había enfrentado en mis 15 años de carrera. Capítulo 4. Traición. El amanecer llegó con el sabor amargo de la desconfianza. Había pasado la noche en un motel de carretera en las afueras de Guadalajara, uno de esos lugares donde no hacen preguntas y aceptan efectivo sin registros. Patricia, Roberto y Carlos dormían en habitaciones separadas mientras yo montaba guardia, revisando una y otra vez el contenido de la memoria USB en mi laptop personal. Lo que encontré ahí me quitó el sueño para siempre.
fotografías de transferencias bancarias por millones de pesos, contratos de obra pública adjudicados a empresas fantasma, videos granulosos pero claros de reuniones donde se repartían territorios para el narcotráfico como si fueran parcelas de tierra. Y nombres, muchos nombres de personas en las que había confiado durante años. El que más me dolió ver fue el del agente especial Martínez, mi compañero de academia, padrino de bautizo de mi hijo Miguel, el hombre que había salvado mi vida en un operativo en Michoacán hace 3 años. Ahí estaba, en una fotografía fechada apenas 2 semanas atrás, recibiendo un sobre de dinero de manos del contador de una empresa constructora. Mi teléfono personal sonó a las 7 de la mañana. Era María, mi esposa. Amor, ¿dónde estás? No llegaste anoche y estoy preocupada. Los niños preguntan por ti. Su voz dulce contrastaba brutalmente con la realidad sórdida que estaba viviendo. ¿Cómo explicarle que en unas pocas horas nuestras vidas habían dado un vuelco completo? ¿Cómo decirle que el hombre en quien había confiado su seguridad y la de sus hijos ahora era perseguido por sus propios compañeros? María, necesito que me escuches muy bien. Toma a los niños y vete a casa de tu hermana en Morelia, ahora mismo. No hagas preguntas, no hables con nadie, solo toma lo indispensable y márchense. Alejandro, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Te prometo que te explicaré todo cuando pueda. Pero ahora necesito que confíes en mí y que protejas a nuestros hijos. Después de colgar, sentí un vacío en el pecho que amenazaba con tragarme entero. En 15 años de carrera había enfrentado narcos, secuestradores, asesinos. Pero nunca había sentido el miedo real hasta ese momento. El miedo de perder a mi familia por hacer lo correcto. Roberto tocó a mi puerta a las 8. Su rostro mostraba las marcas del cansancio y la tensión de los últimos días. Agente Cruz, tengo noticias. Acabo de hablar con un contacto que aún tengo dentro de la corporación. Anoche, después de que escapamos, Rivera montó un operativo de búsqueda. Oficialmente, usted está siendo buscado por secuestro y traición a la patria. ¿Secuestro? Dice que usted nos secuestró del sótano para silenciarnos. Que somos testigos clave en una investigación sobre narcotráfico y que usted está coludido con los criminales. La ironía era amarga como la hiel. El sistema que había jurado proteger ahora me señalaba como criminal, mientras los verdaderos criminales vestían uniformes y llevaban placas. «Hay más», continuó Roberto. «Su teléfono está intervenido, sus cuentas bancarias congeladas. Su familia está bajo vigilancia supuestamente para su protección, pero en realidad para usarlos como carnada para atraerlo». Patricia se unió a nosotros 1 hora después, con noticias aún más perturbadoras. Había logrado contactar a su editor en el periódico, pero la conversación no había ido como esperaba. Mi director me ordenó que entregara toda la información a las autoridades y que dejara de investigar el caso. Cuando le pregunté por qué, me confesó que había recibido una llamada directa del gobernador del estado. Le dijeron que si publicaba algo sobre esta investigación, el periódico perdería todos los contratos de publicidad gubernamental. ¿Y qué piensas hacer? Lo que siempre he hecho, mi trabajo, pero necesitamos más que evidencias. Necesitamos testimonios en vivo, grabaciones donde no puedan negar las voces. Carlos, que había permanecido silencioso hasta ese momento, habló con una determinación que no había mostrado antes. La reunión de esta noche en el Intercontinental sigue en pie. Tengo el plano del hotel, conozco las rutas de escape, sé exactamente en qué suite se van a reunir. Si logramos infiltrarnos y grabar esa reunión, tendremos evidencia irrefutable. Es demasiado peligroso, respondí. Si nos descubren... Agente Cruz, me interrumpió Roberto con una intensidad que me sorprendió. Yo viví 5 años siendo cómplice de esta corrupción. 5 años viendo cómo destruían vidas inocentes mientras yo protegía a los culpables.
Esta es mi oportunidad de redimirme. Con o sin usted, yo voy a estar en esa reunión. Patricia asintió. Y yo voy a documentar todo. Es la historia de mi vida. Los miré a los tres. Una periodista valiente, un ex-escolta en busca de redención y un contador que había decidido que ya no podía vivir con el peso de la culpa. Personas comunes y corrientes que habían elegido hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. En ese momento tomé una decisión que definiría el resto de mi vida. Está bien, pero lo haremos a mi manera. Soy agente federal y aunque mi propia corporación me haya traicionado, todavía recuerdo para qué juré este cargo. Mientras planeábamos la operación de esa noche, mi teléfono personal vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Alejandro, sé que no tienes razones para confiar en mí, pero soy el agente Martínez. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre lo que está pasando. Te esperaré en el Café de la Paz a las 5 de la tarde. Ven solo. Mi primer instinto fue ignorar el mensaje. Después de ver su fotografía en la memoria USB, Martínez era el último en quien confiaría. Pero algo en el tono del mensaje, algo en la forma como había escrito mi nombre, me hizo dudar. ¿Y si había una explicación? ¿Y si él también era víctima de la misma trampa en la que yo había caído? Con 5 horas hasta la cita y 8 hasta la reunión en el hotel, tenía que tomar otra decisión crucial: confiar en el hombre que había sido mi hermano durante 15 años o asumir que todos mis compañeros eran mis enemigos. La línea entre la paranoia y la supervivencia se había vuelto peligrosamente delgada. Capítulo 5. El precio de la verdad. El Café de la Paz estaba ubicado en una esquina del centro histórico de Guadalajara, rodeado por edificios coloniales que habían sido testigos de siglos de historia mexicana. A las 5 de la tarde, las calles empedradas vibraban con el movimiento de oficinistas regresando a casa y turistas explorando las plazas cercanas. Elegí una mesa en la terraza desde donde podía ver todas las entradas y salidas, una costumbre que había desarrollado en mis años como agente federal. Martínez llegó puntual, pero no venía solo. A 50 metros de distancia, 2 hombres en trajes oscuros fingían leer periódicos, mientras mantenían sus ojos fijos en nuestra dirección. Cuando se sentó frente a mí, su rostro mostraba una tensión que nunca antes había visto en mis 15 años de conocerlo. Alejandro, antes de que digas algo, necesitas saber que esos hombres no son míos. Me están siguiendo desde hace 3 días. Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero después de las últimas 24 horas, mi capacidad de confiar en cualquiera estaba completamente destruida. Vi tu fotografía, Martínez. Te vi recibiendo dinero. ¿Cómo explicas eso? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible entre el ruido del tráfico y las conversaciones de las mesas vecinas. Hace 6 meses, la División de Asuntos Internos me contactó para una operación encubierta. Rivera estaba bajo investigación por vínculos con el narcotráfico, pero necesitaban evidencias sólidas. Me pidieron que me acercara a él, que ganara su confianza, que me hiciera pasar por un agente corrupto dispuesto a colaborar. Tomó un sorbo de café antes de continuar, sus manos temblando ligeramente. Esas fotografías que viste son reales. Yo sí recibí dinero. Pero cada peso fue documentado, cada encuentro fue grabado con autorización judicial. Durante 6 meses he estado construyendo un caso contra Rivera y toda su red. ¿Por qué no me dijeron nada? Porque la investigación reveló que la corrupción llegaba hasta niveles que no imaginábamos. No sabíamos en quién confiar dentro de la corporación. Incluso yo comencé a sospechar de ti cuando tu nombre apareció en algunas conversaciones que grabé. Mi sangre se heló. ¿Mi nombre? ¿En qué contexto? Rivera mencionó varias veces que tenía un agente federal limpio,
que podría convertirse en un problema. Alguien con historial intachable que podría descubrir la operación. Habló de eliminarte o de incriminarte en algo que destruyera tu credibilidad. Los dos hombres de los trajes se habían levantado y caminaban lentamente hacia nuestra mesa. Martínez los notó y su rostro palideció. Alejandro, esos no son agentes de asuntos internos. Creo que nos descubrieron. Tenés tu arma. Sí, pero hay demasiada gente inocente aquí. Tenía razón. El café estaba lleno de familias, estudiantes, parejas de enamorados que disfrutaban la tarde. Un tiroteo en ese lugar sería una masacre. «Sígueme», le dije, levantándome calmadamente y dejando dinero sobre la mesa. Caminamos hacia el interior del café, aparentando normalidad, mientras buscaba una salida alternativa. La cocina tenía una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. Le hice una seña al mesero y le expliqué rápidamente que éramos agentes federales en una operación y que necesitábamos salir discretamente. El joven, nervioso pero cooperativo, nos guió hacia la parte trasera. Desde ahí pudimos ver que el callejón estaba despejado, pero sabíamos que los hombres no tardarían en rodear el edificio. «Martínez, si todo lo que me dices es cierto, necesito que me ayudes con algo. Esta noche hay una reunión en el Intercontinental. Rivera va a estar ahí con todos los involucrados». «Lo sé. Recibí la invitación hace 3 días. Se supone que debo asistir como parte de mi tapadera». «Perfecto. Entonces tú vas a ser nuestro infiltrado». Le expliqué rápidamente el plan que había diseñado con Patricia, Roberto y Carlos. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y determinación. «Puedo hacerlo. Tengo un micrófono inalámbrico que Asuntos Internos me proporcionó. El alcance es de 500 metros. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti?» Se quitó su chaqueta y levantó su camisa, mostrando una cicatriz reciente en el costado izquierdo. «Hace una semana, cuando Rivera comenzó a sospechar de mí, me envió a un operativo de rutina en una colonia peligrosa. Era una emboscada. Me dispararon, pero logré escapar. Esa noche me di cuenta de que mi tapadera estaba comprometida y que probablemente terminaría muerto como muchos otros agentes que sabían demasiado». La sinceridad en su voz y la evidencia física de la herida comenzaron a convencerme. Además, no tenía muchas opciones. Necesitaba a alguien dentro de esa reunión, y Martínez era mi única posibilidad. «Está bien, pero necesito que entiendas algo. Si esto es una trampa, si me traicionas, no seré yo quien venga por ti. Será toda la red de corrupción la que te eliminará para protegerse. Lo entiendo, y Alejandro, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» «Esta mañana intercepté una comunicación. Van a mover a tu familia». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «La vigilancia que tienen sobre María y los niños no es para protegerlos. Es para trasladarlos a un lugar donde puedan usarlos como moneda de cambio. Si esta noche sale mal, si no logramos detener a Rivera, van a secuestrar a tu familia para obligarte a entregarte». El mundo se tambaleó a mi alrededor. En ese momento entendí que no estaba luchando solo por la justicia o por exponer la corrupción. Estaba luchando por las vidas de las personas que más amaba en el mundo. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. Nos quedaban menos de 15 horas. 15 horas para grabar las confesiones que necesitábamos, exponer toda la red de corrupción y salvar a mi familia. Mientras salíamos del callejón y nos separábamos en direcciones opuestas para confundir a nuestros perseguidores, pensé en María preparando el desayuno sin saber que su vida pendía de un hilo. Pensé en Sofía haciendo su tarea de matemáticas y en Miguel jugando con sus carritos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Esa noche no solo estaríamos jugando con nuestras vidas, estaríamos jugando con las vidas de todos los que amaba. El precio de la verdad había subido dramáticamente.
El Café de la Paz estaba ubicado en una esquina del centro histórico de Guadalajara, rodeado por edificios coloniales que habían sido testigos de siglos de historia mexicana. A las 5 de la tarde, las calles empedradas vibraban con el movimiento de oficinistas regresando a casa y turistas explorando las plazas cercanas. Elegí una mesa en la terraza desde donde podía ver todas las entradas y salidas, una costumbre que había desarrollado en mis años como agente federal. Martínez llegó puntual, pero no venía solo. A 50 metros de distancia, dos hombres en trajes oscuros fingían leer periódicos mientras mantenían sus ojos fijos en nuestra dirección. Cuando se sentó frente a mí, su rostro mostraba una tensión que nunca antes había visto en mis 15 años de conocerlo. Alejandro, antes de que digas algo, necesitas saber que esos hombres no son míos. Me están siguiendo desde hace 3 días. Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero después de las últimas 24 horas, mi capacidad de confiar en cualquiera estaba completamente destruida. Vi tu fotografía, Martínez. Te vi recibiendo dinero. ¿Cómo explicas eso? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible entre el ruido del tráfico y las conversaciones de las mesas vecinas. Hace 6 meses, la División de Asuntos Internos me contactó para una operación encubierta. Rivera estaba bajo investigación por vínculos con el narcotráfico, pero necesitaban evidencias sólidas. Me pidieron que me acercara a él, que ganara su confianza, que me hiciera pasar por un agente corrupto dispuesto a colaborar. Tomó un sorbo de café antes de continuar, sus manos temblando ligeramente. Esas fotografías que viste son reales. Yo sí recibí dinero, pero cada peso fue documentado. Cada encuentro fue grabado con autorización judicial. Durante 6 meses he estado construyendo un caso contra Rivera y toda su red. ¿Por qué no me dijeron nada? Porque la investigación reveló que la corrupción llegaba hasta niveles que no imaginábamos. No sabíamos en quién confiar dentro de la corporación. Incluso yo comencé a sospechar de ti cuando tu nombre apareció en algunas conversaciones que grabé. Mi sangre se heló. ¿Mi nombre? ¿En qué contexto? Rivera mencionó varias veces que tenía un agente federal limpio que podría convertirse en un problema. Alguien con historial intachable que podría descubrir la operación. Habló de eliminarte o de incriminarte en algo que destruyera tu credibilidad. Los 2 hombres de los trajes se habían levantado y caminaban lentamente hacia nuestra mesa. Martínez los notó y su rostro palideció. Alejandro, esos no son agentes de asuntos internos. Creo que nos descubrieron. ¿Tenés tu arma? Sí, pero hay demasiada gente inocente aquí. Tenía razón. El café estaba lleno de familias, estudiantes, parejas de enamorados que disfrutaban la tarde. Un tiroteo en ese lugar sería una masacre. Sígueme, le dije levantándome calmadamente y dejando dinero sobre la mesa. Caminamos hacia el interior del café, aparentando normalidad mientras buscaba una salida alternativa. La cocina tenía una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. Le hice una seña al mesero y le expliqué rápidamente que éramos agentes federales en una operación y que necesitábamos salir discretamente. El joven, nervioso pero cooperativo, nos guió hacia la parte trasera. Desde ahí pudimos ver que el callejón estaba despejado, pero sabíamos que los hombres no tardarían en rodear el edificio. Martínez, si todo lo que me dices es cierto, necesito que me ayudes con algo. Esta noche hay una reunión en el Intercontinental. Rivera va a estar ahí con todos los involucrados. Lo sé. Recibí la invitación hace 3 días. Se supone que debo asistir como parte de mi tapadera. Perfecto. Entonces tú vas a ser nuestro infiltrado. Le expliqué rápidamente el plan que había diseñado con Patricia, Roberto y Carlos. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y determinación. Puedo hacerlo. Tengo un micrófono inalámbrico que Asuntos Internos me proporcionó.
El alcance es de 500 metros. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti? Se quitó su chaqueta y levantó su camisa, mostrando una cicatriz reciente en el costado izquierdo. Hace una semana, cuando Rivera comenzó a sospechar de mí, me envió a un operativo de rutina en una colonia peligrosa. Era una emboscada. Me dispararon, pero logré escapar. Esa noche me di cuenta de que mi tapadera estaba comprometida y que probablemente terminaría muerto como muchos otros agentes que sabían demasiado. La sinceridad en su voz y la evidencia física de la herida comenzaron a convencerme. Además, no tenía muchas opciones. Necesitaba a alguien dentro de esa reunión, y Martínez era mi única posibilidad. Está bien, pero necesito que entiendas algo. Si esto es una trampa, si me traicionas, no seré yo quien venga por ti. Será toda la red de corrupción la que te eliminará para protegerse. Lo entiendo. Y Alejandro, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Esta mañana intercepté una comunicación. Van a mover a tu familia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? La vigilancia que tienen sobre María y los niños no es para protegerlos. Es para trasladarlos a un lugar donde puedan usarlos como moneda de cambio. Si esta noche sale mal, si no logramos detener a Rivera, van a secuestrar a tu familia para obligarte a entregarte. El mundo se tambaleó a mi alrededor. En ese momento entendí que no estaba luchando solo por la justicia o por exponer la corrupción. Estaba luchando por las vidas de las personas que más amaba en el mundo. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. Nos quedaban menos de 15 horas. 15 horas para grabar las confesiones que necesitábamos, exponer toda la red de corrupción y salvar a mi familia. Mientras salíamos del callejón y nos separábamos en direcciones opuestas para confundir a nuestros perseguidores, pensé en María preparando el desayuno sin saber que su vida pendía de un hilo. Pensé en Sofía haciendo su tarea de matemáticas y en Miguel jugando con sus carritos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Esa noche no solo estaríamos jugando con nuestras vidas, estaríamos jugando con las vidas de todos los que amaba. El precio de la verdad había subido dramáticamente. La noche cayó sobre Guadalajara como una manta negra cargada de presagios. Desde la azotea de un edificio comercial a 2 cuadras del Hotel Presidente Intercontinental, observaba el movimiento de vehículos oficiales que llegaban uno tras otro. Limusinas con placas gubernamentales, camionetas blindadas con escoltas, autos de lujo que brillaban bajo las luces de neón del distrito financiero. Patricia estaba a mi lado con un equipo de grabación profesional que había conseguido de su periódico. Roberto y Carlos se habían posicionado en puntos estratégicos alrededor del hotel. Uno en el lobby fingiendo ser un huésped, el otro en un café de la planta baja con vista directa a los elevadores. A las 9:45, Martínez me confirmó por radio que había llegado al hotel y que Rivera lo había recibido con la confianza de siempre. Su micrófono estaba funcionando perfectamente y nosotros podíamos escuchar cada conversación desde nuestro puesto de observación. La reunión es en la suite presidencial del piso 23, susurró Martínez por el comunicador. Ya están aquí el alcalde Cortés, el juez Morales, 3 comandantes más de la Policía Federal y 2 hombres que no reconozco pero que obviamente son los jefes del cártel. Las primeras palabras que escuchamos fueron las del comandante Rivera, su voz amplificada por el micrófono oculto de Martínez. Señores, tenemos un problema. El agente Alejandro Cruz ha visto demasiado. Anoche escapó con 3 testigos que pueden comprometer toda nuestra operación. La voz del alcalde Cortés respondió con una frialdad que me heló la sangre. ¿Y cuál es su propuesta, comandante? Eliminación inmediata. Cruz y los 3 testigos. Problema resuelto. ¿Y su familia?, preguntó una voz que no reconocí, probablemente uno de los narcotraficantes.
Los tenemos ubicados. Mañana al amanecer, los trasladamos a una de nuestras casas de seguridad. Si Cruz aparece, negociamos. Si no aparece, eliminamos a toda la familia y culpamos al cártel rival. Patricia me tomó del brazo con fuerza. Estaba grabando todo, pero su rostro mostraba la misma indignación y horror que yo sentía. Escuchar hablar de mi familia como si fueran mercancía desechable activó algo primitivo y violento en mi interior. El juez Morales tomó la palabra. Tenemos otro problema. Hay rumores de una investigación de asuntos internos. Alguien ha estado infiltrado en nuestro grupo durante meses. Mi corazón se aceleró. Estaban hablando de Martínez. Imposible, respondió Rivera. Todos los agentes que participan en nuestras operaciones han sido verificados personalmente por mí. Pues entonces explíqueme esto. Escuchamos el sonido de papeles siendo movidos sobre una mesa. Estas son fotografías de transferencias bancarias no autorizadas. Alguien ha estado documentando cada movimiento de dinero, cada reunión, cada operación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz de Rivera, ahora cargada de una ira fría que daba miedo. Agente Martínez, acérquese. Mi sangre se congeló. Lo habían descubierto. Sí, comandante. ¿Reconoce estas fotografías? No, señor, nunca las había visto. Interesting. Porque fueron tomadas con una cámara que, según nuestros técnicos, estaba escondida en el vehículo que usted ha estado usando durante los últimos 6 meses. El corazón me latía tan fuerte que temía que Patricia pudiera escucharlo. Martínez estaba en peligro mortal y nosotros no podíamos hacer nada para ayudarlo desde nuestra posición. Comandante, yo no sé nada sobre esas fotografías. Si mi vehículo fue comprometido, fue sin mi conocimiento. ¿Está seguro, agente Martínez? Completamente seguro, señor. Otro silencio. Luego, el sonido inconfundible de un arma siendo amartillada. Lamento no creerle. El disparo resonó por el comunicador como un trueno. Patricia gritó y se cubrió la boca con las manos. Yo cerré los ojos, sintiendo que una parte de mi alma se desgarraba. Martínez, mi hermano de academia, el padrino de mis hijos, acababa de morir tratando de ayudarme. «Saquen el cuerpo», ordenó Rivera con la misma frialdad que habría usado para pedir café. «Y revisen a todos los presentes. Si había un infiltrado, puede haber más». Los siguientes minutos fueron una agonía. Escuchamos cómo revisaban a cada persona en la habitación, cómo discutían sobre la mejor forma de deshacerse del cuerpo de Martínez, cómo planeaban eliminar cualquier evidencia de la reunión. Pero el micrófono de Martínez siguió transmitiendo. Estaba diseñado para seguir funcionando incluso después de que él ya no pudiera operarlo. Y lo que escuchamos a continuación cambió todo. El alcalde Cortés tomó una llamada telefónica. ¿Sí? ¿Están seguros? Perfecto. Procedan según lo planeado. Cuando colgó, se dirigió al grupo. Señores, tengo noticias. Nuestros hombres ya localizaron a la familia de Cruz. La esposa y los 2 niños están en casa de una hermana en Morelia. Tenemos la dirección exacta. ¿Cuánto tiempo necesitan para traerlos?, preguntó Rivera. 2 horas. Los tendremos aquí antes de medianoche. Mi mundo se desplomó. No íbamos a tener hasta el amanecer. Mi familia estaba a punto de ser secuestrada en menos de 2 horas. Y yo estaba a 200 kilómetros de distancia, escondido en una azotea, grabando confesiones que tal vez nunca vería la luz del día. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. Alejandro, tenemos que hacer algo. Lo sé. ¿Pero qué? Si bajo a ese hotel, me van a matar antes de que pueda llegar al piso 23. Si voy a Morelia, llegaré demasiado tarde. Fue entonces cuando Roberto habló por el comunicador desde su posición en el lobby. Agente Cruz, he estado escuchando todo.
Tengo una propuesta. Te escucho. Conozco a los hombres que van por su familia, sé cómo operan, sé qué vehículos usan. Si salgo ahora hacia Morelia, puedo interceptarlos antes de que lleguen a la casa. Roberto, eso es suicidio. Son profesionales. Agente, hace una hora usted me preguntó si estaba dispuesto a arriesgar mi vida por hacer lo correcto. Esta es mi respuesta. Carlos se unió a la conversación desde el café. Yo me quedo aquí para seguir documentando la reunión. Patricia puede acompañar a Roberto. Usted, agente Cruz, necesita tomar una decisión. ¿Va por su familia o va por Rivera? Era la decisión más difícil de mi vida. Como padre, cada instinto me gritaba que fuera a proteger a María, Sofía y Miguel. Como agente federal, sabía que esa reunión era nuestra única oportunidad de exponer toda la red de corrupción. Miré hacia el hotel, donde las luces del piso 23 brillaban como estrellas malévolas en la noche de Guadalajara. Luego miré hacia el oeste, hacia la carretera que me llevaría a Morelia, hacia mi familia. En ese momento entendí que el heroísmo no es hacer lo que quieres hacer. Es hacer lo que debe hacerse, sin importar el costo personal. Roberto, Patricia, vayan por mi familia. Carlos, seguí documentando. Yo me voy a ese hotel. ¿Estás loco?, gritó Patricia. Es una trampa mortal. Probablemente, pero alguien tiene que responsabilizar a estos bastardos por lo que le hicieron a Martínez. Y alguien tiene que asegurarse de que esta grabación llegue a las autoridades correctas. Mientras bajaba las escaleras del edificio, cargando mi arma y preparándome para lo que probablemente sería la última hora de mi vida, pensé en todas las veces que había dicho a mis hijos que siempre hay que hacer lo correcto, sin importar qué tan difícil sea. Era hora de demostrar que realmente creía en esas palabras. El lobby del Hotel Presidente Intercontinental brillaba con una elegancia que contrastaba brutalmente con la oscuridad moral de lo que estaba sucediendo en el piso 23. Mármol italiano, candelabros de cristal, empleados impecablemente vestidos que atendían a huéspedes que no tenían idea de que arriba se estaba planeando una masacre. Entré por la entrada principal como cualquier huésped más, mi placa federal oculta, pero al alcance, mi arma asegurada bajo la chaqueta. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, confiar en que Roberto y Patricia lograrían salvar a mi familia mientras yo me encargaba de Rivera y su red de criminales. El plan era simple en su desesperación: llegar al piso 23, irrumpir en la suite presidencial con el elemento sorpresa y arrestar a todos los presentes antes de que pudieran reaccionar. Era un plan suicida, pero era el único que tenía. Carlos me interceptó cerca de los elevadores. «Agente Cruz, tengo noticias de Roberto». «¿Qué pasó?» «Logró interceptar a los secuestradores a 20 kilómetros de Morelia. Patricia está con él. Hay un enfrentamiento en progreso». Mi corazón se dividió en dos. Una parte quería correr inmediatamente hacia Morelia para ayudar a salvar a mi familia. La otra parte sabía que si abandonaba mi misión, los criminales de arriba seguirían libres para matar a más inocentes. Y la reunión sigue en progreso. Están planeando eliminar a todos los testigos que puedan vincularlos con las operaciones del cártel. No solo ustedes tres. Tienen una lista de 20 personas, incluyendo periodistas, jueces honestos y agentes federales que consideran una amenaza. La magnitud de la conspiración era abrumadora. No estábamos hablando de un caso aislado de corrupción. Era un plan sistemático para eliminar cualquier oposición a su control del estado de Jalisco. Presioné el botón del elevador. «Carlos, necesito que hagas algo por mí. En 5 minutos, llama a todos los medios de comunicación que puedas. Diles que hay un enfrentamiento en progreso en el piso 23 del Intercontinental. Necesito que esto sea público.
Si muero allá arriba, al menos que el mundo sepa por qué. Las puertas del elevador se abrieron revelando a dos hombres armados vestidos de traje. Eran los mismos que nos habían seguido en el café esa tarde. No había tiempo para dudar. Saqué mi arma y disparé antes de que pudieran reaccionar. El primer hombre cayó inmediatamente. El segundo logró sacar su pistola, pero un segundo disparo lo neutralizó antes de que pudiera usarla. El sonido de los disparos en el lobby causó pánico instantáneo. Los huéspedes gritaron y corrieron hacia las salidas mientras el personal del hotel se escondía detrás de los mostradores. Las alarmas comenzaron a sonar, añadiendo un fondo siniestro a la situación. Entré al elevador y presioné el botón del piso 23. Durante los eternos segundos que duró el ascenso, revisé mi arma. Tenía 12 balas más, contra al menos 8 hombres armados en la suite presidencial. Las puertas se abrieron revelando un pasillo elegante, silencioso excepto por el eco lejano de las alarmas del lobby. La suite presidencial estaba al final del corredor, sus puertas dobles de madera pulida custodiadas por 2 guardias más. No había forma de acercarse sin ser visto. Decidí que la sorpresa valía más que la cautela. Corrí por el pasillo gritando: «¡Policía Federal! ¡Al suelo!». Los guardias se voltearon hacia mí, sus armas ya en alto. Rodé hacia un lado, usando una mesa decorativa como cobertura mientras disparaba. Uno de los guardias cayó, pero el otro logró alertar a los de adentro antes de que mi tercera bala lo alcanzara. Las puertas de la suite se abrieron de par en par y 3 hombres más salieron disparando. El pasillo se convirtió en una zona de guerra, con balas rebotando en las paredes de mármol y pedazos de yeso lloviendo desde el techo. Me había quedado con 6 balas y aún tenía que entrar a la suite, donde esperaban Rivera y los demás. Fue entonces cuando escuchó mi teléfono vibrar con un mensaje de Roberto: «Familia a salvo, en camino hacia ti». Una oleada de alivio me invadió. Sin importar lo que pasara conmigo, María, Sofía y Miguel estaban fuera de peligro. Con esa tranquilidad llegó también una claridad mental que no había tenido en días. Ya no luchaba por mi supervivencia, luchaba por justicia, recargar mi arma con el cargador de repuesto que llevaba y avancé hacia la suite. Dentro, escuché la voz de Rivera gritando órdenes: «¡Mátenlo! ¡No puede salir vivo de aquí!». Cuando entré a la suite, la escena que vi confirmó todas mis sospechas sobre la magnitud de la corrupción. Una mesa llena de dinero en efectivo, fotografías de políticos con narcotraficantes, documentos con membrete gubernamental detallando operaciones ilegales, y en el centro de todo, el cuerpo de Martínez cubierto con una sábana. Rivera estaba parapetado detrás de un sofá junto con el alcalde Cortés y el juez Morales. Los 2 narcotraficantes habían tomado posiciones cerca de las ventanas. «¡Alejandro Cruz!», gritó Rivera. «Entrégate ahora y tu familia vivirá». «Mi familia ya está a salvo», respondí desde mi posición detrás de la puerta. «Y tú vas a pagar por lo que le hiciste a Martínez». «Martínez era un traidor, igual que tú». «No, Rivera, Martínez era un héroe, y yo también voy a ser uno». El tiroteo que siguió duró menos de 3 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando el humo se despejó, los 2 narcotraficantes estaban muertos. El juez Morales había recibido un disparo en el hombro y pedía auxilio médico, y el alcalde Cortés se había rendido con las manos en alto. Rivera estaba herido en la pierna, pero vivo. Me acerqué a él, mi arma apuntando directamente a su cabeza. «¡Alejandro!», susurró con sangre corriendo por la comisura de su boca. «Tú no entiendes cómo funciona esto. Si me matas, otros tomarán mi lugar. La corrupción es más grande que cualquiera de nosotros». «Tal vez», respondí mientras Carlos entraba corriendo a la suite con su cámara grabando todo. «Pero al menos el mundo va a saber la verdad sobre ti». Fue entonces cuando llegaron los refuerzos.
no los hombres de Rivera, sino agentes genuinos de asuntos internos que habían estado coordinando en secreto con Martínez y que habían respondido a las llamadas de Carlos a los medios. Mientras esposaban a Rivera, me acerqué al cuerpo de Martínez y le susurré: «Misión cumplida, hermano». Patricia y Roberto llegaron una hora después, magullados pero vivos, con la noticia de que mi familia estaba en un lugar seguro bajo la protección de agentes federales confiables. Cuando finalmente pude llamar a María esa noche, lo primero que me dijo fue: «¿Ya puedes venir a casa?». «Sí, amor», respondí mientras miraba el amanecer sobre Guadalajara desde la ventana del hotel. «Ya puedo ir a casa». Pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Rivera tenía razón en algo. La corrupción era más grande que cualquiera de nosotros. Pero también había aprendido algo esa noche. La verdad y la justicia también son más grandes que cualquier individuo. Y mientras existieran personas dispuestas a luchar por ellas, siempre habría esperanza. 6 meses después de esa noche en el Intercontinental, me encuentro sentado en mi oficina de la Procuraduría General de la República en Ciudad de México. La vista desde mi ventana muestra el Zócalo lleno de gente que va y viene, viviendo sus vidas sin saber que cada día hay hombres y mujeres arriesgando todo para mantener su libertad y seguridad. He sido promovido a director de la División de Anticorrupción, una nueva unidad creada específicamente para investigar redes criminales dentro del gobierno. El escándalo de Guadalajara no solo llevó a la prisión a Rivera y sus cómplices, sino que destapó una red de corrupción que se extendía por 5 estados diferentes. Patricia Mendoza ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Su serie de artículos sobre la operación fue reproducida en medios internacionales y ayudó a presionar por reformas en el sistema de justicia mexicano. Ahora dirige su propio programa de televisión dedicado al periodismo de investigación. Roberto Silva se convirtió en testigo protegido y su testimonio ayudó a procesar a más de 30 funcionarios corruptos. Vive bajo una nueva identidad, pero me envía cartas ocasionalmente. En la última me decía: «Agente Cruz, por primera vez en años puedo dormir tranquilo sabiendo que hice lo correcto». Carlos Herrera decidió colaborar completamente con las autoridades y sus registros contables fueron fundamentales para rastrear millones de pesos desviados. Ahora trabaja como consultor para el gobierno en temas de transparencia fiscal. Pero la victoria más grande para mí no fueron los arrestos ni los reconocimientos. Fue la noche que llegué a casa y pude abrazar a María, Sofía y Miguel, sabiendo que estaban a salvo, sabiendo que el precio que pagamos por la verdad había valido la pena. María me había esperado despierta esa noche, y cuando entré por la puerta, simplemente me abrazó sin decir nada durante varios minutos. Los niños se despertaron y bajaron corriendo a recibirme. En ese momento, rodeado por mi familia en la sala de nuestra casa, entendí que había recuperado algo más valioso que cualquier reconocimiento profesional. Había recuperado la capacidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza. La muerte de Martínez sigue siendo una herida abierta en mi alma. Su sacrificio no solo salvó la investigación, sino que inspiró a otros agentes a hablar sobre casos de corrupción que habían estado ocultando por miedo. En su honor, creamos la Fundación Martínez para apoyar a familias de agentes federales caídos en cumplimiento del deber. Pero permíteme contarte algo que aprendí durante esos días oscuros en Guadalajara, algo que todo ser humano debería saber. El momento más difícil para hacer lo correcto es precisamente cuando más necesario es hacerlo. Cuando tu familia está en peligro, cuando tu carrera está en juego, cuando todo en lo que creías se desmorona a tu alrededor, ahí es cuando tu verdadero carácter se revela. No en los momentos fáciles, sino en aquellos donde cada instinto te dice que tomes el camino seguro,
Durante 15 años creí que ser un buen agente federal significaba seguir órdenes, confiar en mis superiores y mantener la cadena de mando. Pero esa noche aprendí que ser un verdadero servidor público significa estar dispuesto a desobedecer órdenes injustas, desconfiar de superiores corruptos y romper la cadena de mando cuando es necesario para proteger a los inocentes. ¿Valió la pena? Cada vez que veo en las noticias que otro funcionario corrupto ha sido arrestado gracias al precedente que establecimos, cada vez que recibo una carta de un ciudadano agradeciendo nuestro trabajo, cada vez que mis hijos me dicen que están orgullosos de su papá, sé que la respuesta es sí, la corrupción sigue existiendo. Cada día descubrimos nuevos casos, nuevas redes, nuevos funcionarios que han elegido el dinero fácil sobre el servicio público. Pero también cada día veo más agentes jóvenes que se unen a nuestra división con la determinación de hacer la diferencia. El México que quiero dejar a mis hijos no es un México perfecto, porque la perfección no existe. Es un México donde las instituciones funcionan, donde la justicia no se compra, donde los ciudadanos pueden confiar en que sus impuestos se usan para su beneficio y no para enriquecer a funcionarios corruptos. Hay días difíciles. Hay noches cuando no puedo dormir pensando en las amenazas que recibimos, en los casos que no hemos podido resolver, en las víctimas que no pudimos salvar a tiempo. Pero también hay días como hoy, cuando puedo sentarme en mi oficina y saber que el trabajo que hacemos tiene sentido. Si estás viendo este video, si has seguido mi historia hasta el final, quiero pedirte algo. No permitas que la corrupción se normalice en tu vida. No aceptes que así son las cosas cuando un funcionario público abuse de su poder. No te resignes a vivir en un país donde la justicia depende de cuánto dinero tengas. Cada ciudadano tiene el poder de hacer la diferencia. Puede ser denunciando irregularidades, puede ser votando conscientemente, puede ser simplemente negándose a pagar sobornos, aunque sea más fácil hacerlo. La lucha contra la corrupción no es solo trabajo de policías y fiscales. Es trabajo de todos los que creemos que nuestros países pueden ser mejores. Me gustaría saber qué piensas sobre esta historia. ¿Has enfrentado alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? ¿Qué harías si te encontraras en una situación similar a la mía? Déjame tus comentarios aquí abajo. Cuéntame de qué ciudad y país nos estás viendo. Comparte esta historia si crees que puede inspirar a alguien más a hacer lo correcto. Y si te gustó este relato, si crees que estas historias son importantes, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Hay muchas más historias que contar, muchas más lecciones que compartir sobre el precio de la justicia y el valor de hacer lo correcto. Porque al final del día, la única forma de construir un mundo mejor es una decisión correcta a la vez, una persona valiente a la vez, una historia de esperanza a la vez. Soy el agente federal Alejandro Cruz y esta ha sido mi historia. Una historia de corrupción y justicia, de traición y lealtad, de miedo y valor, pero sobre todo una historia sobre la verdad que todos llevamos dentro. Que sin importar qué tan oscura se vuelva la noche, siempre hay una oportunidad para que amanezca. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, en un mundo lleno de personas que eligen lo fácil, sé de los que eligen lo correcto. Hasta la próxima y que Dios bendiga a México.